habíamos, nos habíamos quedado en la clase pasada estudiando ya el final del Nuevo Testamento. Y bueno, como ya nos quedan prácticamente solamente 2 semanitas de clase para completar todo el semestre, nos queda solamente la clase de esta semana de hoy y el próximo martes, y ya ahí cerramos con broche de oro todo el estudio del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y de la Biblia en general, porque ya con ustedes también hicimos el Antiguo Testamento. Entonces, he querido dejar para el final, como es el último libro de la Biblia, el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis lo he dejado para el final. Entonces, el Apocalipsis va a ser nuestro final, nuestra última clase. Eh, Vamos a estudiar el Apocalipsis esta semana y la semana que viene. Yo sé que el Apocalipsis es bastante profundo, pero ya cuando estudiamos nosotros, porque nos va a tocar estudiar ya en dogmática, cuando entremos, ya que dejemos la Sagrada Escritura y entremos ya en el campo de la dogmática, que no son diferentes, obviamente, solamente la iglesia para estudiarlo los divide, pero la dogmática y la Sagrada Escritura obviamente van juntas, pero se dividen para poder trabajar los diferentes temas, siempre iluminado a la luz de la Sagrada Escritura y el magisterio de la iglesia. Pero cuando estudiemos ya la dogmática, vamos a estudiar un tema que es muy, muy importante acerca del Apocalipsis, que es precisamente los temas del fin de los tiempos. Por lo tanto, ahí vamos a dedicarnos a estudiar específicamente lo que es la escatología. La escatología es el estudio del fin de los tiempos. Ustedes saben que se habla siempre en escatología de los novísimos, o sea, eh, vamos a estudiar lo que es la muerte, el juicio, el infierno y el paraíso. Entonces, los novísimos, que son muerte, juicio, infierno y paraíso, tienen mucho que relacionarse, ¿verdad?, con lo que es la literatura apocalíptica del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, aunque no se reduce solamente a la literatura apocalíptica. Pero para que ustedes sepan, la escatología es la ciencia que estudia todo lo que es el fin. Y obviamente el fin del hombre en la tierra es su muerte. Pero el fin de la creación en su totalidad es el juicio, ¿verdad? El fin de los tiempos, el juicio final. Y después de él vienen estos dos caminos, ¿verdad? Como ustedes saben, que son el infierno y el paraíso, dejando obviamente siempre un capítulo para hablar ya desde el punto de vista doctrinal del purgatorio y el limbo, que no es algo que nosotros encontramos explícitamente en la Sagrada Escritura, pero sí lo encontramos implícitamente. No es explícito porque no hay un sitio en la Sagrada Escritura que nos hable del purgatorio o del limbo, pero sí la Sagrada Escritura nos hacen referencia a este lugar. Obviamente no es algo explícito, por lo tanto siempre tenemos que recurrir al magisterio de la iglesia para auxiliarnos, para entender exactamente qué cosa es el purgatorio y qué cosa es el limbo, que son dos realidades que no estudiamos específicamente en la Sagrada Escritura porque no las encontramos así con esos nombres, pero sí encontramos las realidades, o sea, el estado del alma que está en esa, digamos, en esa situación de
purgatorio o de limbo, ¿verdad? Como ustedes saben. Am, Vamos entonces a entrar. Yo sé que ustedes van a tener muchas preguntas que hacerme sobre el Apocalipsis. Yo sé que hay mucho eh, mm, de escondido, de misterio, porque obvio que la literatura apocalíptica es muy profunda, muy difícil. Por lo tanto, ustedes pueden también participar. Voy a dar oportunidades para participar, hacer exégesis del Apocalipsis. Quiero también que profundicemos, que nos hagan llegar sus inquietudes, nos hagan llegar sus preguntas a través del chat o cuando abramos los micrófonos. Pero sí me gustaría que pudiéramos dialogar sobre esto, porque yo sé que hay muchas dudas sobre el apocalipsis y sobre el fin del hombre, el fin de la tierra. Entonces, vamos a tratar, ¿verdad?, de responder lo más posible, ¿verdad?, dentro de lo que se puede. Vamos entonces a estudiar el Apocalipsis. El Apocalipsis, como ustedes saben, es autoría de Juan. Juan es el autor del Apocalipsis. Él en la isla de Patmos, que es donde él comenzó a escribir. Si ustedes van a Apocalipsis, el capítulo 1, en el versículo 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación del reino y de la paciencia en Jesús, yo me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Caí en éxtasis el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea, que eran lugares donde existía una comunidad cristiana en esa época. Entonces estamos hablando de una revelación de Dios, un éxtasis en la que cae el apóstol Juan y visualiza lo que es el fin de la humanidad, el fin de la tierra, el fin del hombre. Obviamente desde el punto de vista material. Cuando hablamos del fin desde el punto de vista, o sea, desde el punto de vista bíblico, estamos hablando del fin material, porque no hay una terminación o un fin para el espíritu, porque al no ser materia, no tiene inicio, no tiene fin. Por lo tanto, no es un fin de todo, es un fin de lo material, o sea, de lo creado, lo que Dios ha creado desde el punto de vista material. Entonces, dice Juan: me volví a ver qué voz era la que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros, como a un hijo de hombre vestido de una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llamas de fuego. Sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el horno, su voz como voz de grandes aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, soy yo, el primero y el último. Vamos a quedarnos ahí para que entendamos. Dios se está revelando a Juan, pero no solamente a él, se está revelando a toda la humanidad. Y se está revelando como quien es la perfección, ¿verdad? Eh, Fíjense cómo aparece el número 7. Hay 7 iglesias, hay 7 candeleros, hay 7 estrellas. Ven que ya en este pedacito de la Biblia se repite el número 7 varias veces. Yo les he comentado a usted que la iglesia, desde el punto de vista numerológico, obviamente le da un sentido al 7 como el número de la perfección, que es un número, más que nada, es un número simbólico.
¿verdad? Y bueno, nosotros entendemos que podría ser la unión, como ya otras veces les he hablado, la unión del 4 y el 3. 4 más 3 es 7. 3 es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 4 es el mundo, porque se divide en 4 puntos cardinales, ¿verdad? El mundo conocido, lo que nosotros conocemos desde el punto de vista material. Igual también cuando hablamos de los 12 apóstoles, es la misma combinación de 4 y 3, pero sería 4 por 3, que es 12. Entonces, es toda una numerología para que entendamos el significado de los números. Entonces, el significado del 7 es un significado de perfección. Perdón. O sea, es la unión entre Dios y el hombre que da una perfección completa. Fíjense que nos habla de 7 candeleros de oro. Obviamente, los candeleros es la imagen de la luz. Y estos candeleros de oro nos muestran que Él es la perfección de la luz. Hay 7 estrellas que son, acuérdense que siempre la estrella es simbolizada por la fe, por la esperanza, ¿no? Y también hay 7 iglesias que, digamos, que representan a la iglesia universal. No era la representación de toda la iglesia de esa época. Recuérdense la iglesia de Roma, de la cual no se habla tampoco de la iglesia de Jerusalén, a Antioquía, otras iglesias grandes no se hablan básicamente. Juan tiene que haber tomado en cuenta al estar en Patmos las iglesias más cercanas a él, sobre todo las griegas, ¿verdad? Que son las que habla él. Entonces, este número 7, 7 iglesias, 7 candeleros de oro, o candelabros de oro, y 7 estrellas, nos está hablando de la perfección en el final de los tiempos. Y nos dice que Dios se revela diciendo, yo soy el primero y el último. Y aquí es donde viene entonces la alusión al alfa y la omega. Cuando nosotros en el siglo pascual vemos que se coloca el alfa y el omega, cuando vemos que muchas iglesias y muchas partes colocamos el alfa y el omega, que acuérdense que ellos escribían en griego, o sea, el Apocalipsis está escrito originalmente en griego. Entonces, no está diciendo el primero y el último, está diciendo yo soy el alfa y la omega. ¿Por qué? Porque el alfa y la omega son las dos letras extremos del abecedario griego. El alfa es la primera, la omega o el omega, es la última de las letras del alfabeto griego y ellas simbolizan el principio y el fin. Estamos hablando del fin de los tiempos, estamos hablando del fin de la humanidad creada, o sea, del fin de la materia. Por lo tanto, Dios se nos está revelando como quien crea, pero a la vez recrea. Porque acuérdense que no podemos hablar del fin del mundo como una destrucción. A veces hay, obviamente, visiones de personas que nos hablan de que el fin de los tiempos será como una destrucción. Recuérdense que no es una destrucción que proviene de Dios. Dios no va a destruir lo que Él creó. Dios simplemente lo que va a hacer es que al final de los tiempos va a recapitular todas las cosas en Cristo, ¿verdad? Como nos dice el cántico. Recapitula todas las cosas en Cristo quiere decir que Dios recrea, o sea, es como que toda la creación ha llegado a un punto que necesita como recrearse, o sea, crearse de nuevo y por lo tanto no material, sino desde el punto de vista espiritual y ahí es donde vendrá entonces el fin y el juicio final. Por lo tanto, Dios se nos revela como alfa y omega, como principio y fin, y en este fin de la humanidad no podemos ver como si fuera un Dios destructor, como si fuera un Dios que quiere hacerle daño al hombre. No, es un Dios que al final de los tiempos, Él llama a su presencia a la creación, lo que ha creado. Por lo tanto, sí, puede haber, obviamente las manifestaciones en el Apocalipsis se muestran como plagas, como terremotos, pero esa no es una destrucción que viene de parte de Dios, es un culmen
que la misma creación llega a un punto donde ya no aguanta más. Y eso es lo que pasa ahora en la actualidad. Vemos pandemias, vemos terremotos, vemos destrucciones, vemos guerra, que son los signos del fin. Pero no es porque nos está diciendo que ahora va a ser el fin. No, no lo sabemos. De hecho, estas cosas pasaron también en el medioevo. Pensaban que el mundo iba a terminar en el medioevo. No es que sean signos del fin, es un signo de que la creación ya poco a poco llega a un momento donde no aguanta más. O sea, no es Dios el que va a destruir la humanidad, es la humanidad misma, el mundo mismo, que llega a un cierto punto donde ya no va a soportar más el golpe de lo que nosotros muchas veces hacemos, de la contaminación, de la guerra, de los conflictos, etcétera. Y esto obviamente va a provocar en el mundo una situación interna que no soporta y por lo tanto llega a una explosión, como mismo sucedió al inicio de la creación. Acuérdense de la teoría que se habla del Big Bang, que fue una gran explosión que dio origen a todos los planetas y a las galaxias. Eso también puede muy bien pasar, pero de un modo contrario. Es una explosión, pero ya de recomposición al momento original. Acuérdense que la materia tiene una cualidad muy interesante. Si nosotros observamos algo material, eso material, mientras se va destruyendo, se va convirtiendo en algo diferente. Por ejemplo, si ustedes toman una hoja de un árbol, una hoja de un árbol, cuando se cae del árbol, se seca, se hace prácticamente carmelita, ¿no? Se pone un color marrón, oscuro, fuerte, hasta llegar a ser negro y se hace polvo. Se hace polvo. Esa materia llega un momento en el cual obviamente ya no puede continuar de la misma manera, no puede continuar verde esa hoja y por lo tanto se marchita, cae al suelo, se hace polvo y se convierte en humus, o sea, se convierte ella misma en, digamos de alguna manera, un alimento para la tierra, se convierte en humus, para la tierra, para otras plantas. Por lo tanto, esa materia lo que hace es que llega a un cierto punto que al destruirse no desaparece, sino que se transforma. Y esto es lo que pasa al final del mundo. Hay una destrucción muy grande, pero no es que la materia vaya a desaparecer como tal, sino que va a adquirir una creación diferente, o sea, un modo diferente. Por ejemplo, el cuerpo humano sabemos que se destruye, se hace polvo, pero no desaparece. Queda ahí ese polvo. Y ese polvo en el fin de los tiempos, en la resurrección de los muertos, va a adquirir un estado completamente diferente al que tenía antes, porque si no, de lo contrario, volveríamos a morir, como pasó con la resurrección de Lázaro. Lázaro resucita, pero él vuelve a morir, porque la resurrección de Lázaro no es una resurrección en la gracia, porque Jesús todavía no había resucitado. Por lo tanto, la resurrección de Lázaro es una resurrección momentánea. Él luego volvió a morir más adelante. Cuando no hay muerte es cuando llega la resurrección verdadera, que es una resurrección en Cristo, donde la materia adquiere un estado diferente. En Lázaro o el hijo de la viuda de Naín, las resurrecciones, o la hija de Jairo, las resurrecciones que tiene Jesús en su vida pública en el Nuevo Testamento, no son resurrecciones para siempre. Son resurrecciones momentáneas porque lo que hace Jesús es que utiliza su fuerza para curar la materia, pero no cambia la materia en lo absoluto. Sin embargo, la resurrección, después del juicio final, sí, Dios cambia completamente la materia, convirtiéndola de un estado material actual, como lo vemos, a un estado de una materia espiritualizada o un espíritu materializado, en el sentido de que el hombre resucita, o sea, vuelve a la vida con un cuerpo completamente diferente al que tenemos ahora. No es un cuerpo material, sino que es un cuerpo espiritualizado. Vamos entonces
a ver los mensajes que envía Dios a, eh, a las iglesias, ¿verdad? A las iglesias. Um, Van a escuchar mensajes un poquito pesimistas, digamos así, de alguna manera, porque recuérdense que estamos hablando del fin de los tiempos. Entonces se habla de arrepentimiento, se habla de conducta desviada, etcétera, porque obviamente está hablando sobre el fin de los tiempos. Por ejemplo, en el capítulo 2 del Apocalipsis, nos habla el ángel a la iglesia de Éfeso, donde dice, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina entre los 7 candeleros de oro. Conozco tu conducta, tus fatigas y paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, y descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero, y aquí es donde viene el pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Esta frase es muy hermosa porque de hecho cuando uno la traduce del griego original puede ser que se traduce has perdido el amor original o has perdido el amor desde el inicio, que es el mismo concepto cuando hablamos, por ejemplo, de unos novios que se hacen novios, que se empiezan a amar profundamente. Pero llega un cierto momento donde ya después del paso del tiempo, ya ese amor se va transformando, ¿verdad? Entonces, cuando se habla del amor de antes o del amor del inicio, dependiendo de la traducción que ustedes tengan de la Biblia de Jerusalén, porque la misma Biblia de Jerusalén tiene traducciones diferentes. Dependiendo de la traducción que ustedes tengan, se puede hablar de ese amor original, ese amor del inicio, y es el amor que se tenían esos novios cuando apenas comenzaron a ser novios. Entonces, ese es el amor del inicio, ese es el amor original. Dios les está diciendo, fíjense, a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has perdido el amor de antes, o has perdido el amor original, o has perdido el amor del inicio, o el amor del principio. O sea, ese amor que tú tenías al inicio, que después con el paso del tiempo fue mermando, fue perdiéndose. Ese es el que Dios te está reclamando. Date cuenta, dice en Apocalipsis 2:5, date cuenta pues de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré donde ti y cambiaré de su lugar tu candelero si no te arrepientes. Tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaitas, que yo también detesto. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Eh, Nos está hablando ya de lo que estaba pasando en aquella época, que eran las herejías. Cuando Juan nos habla de que la iglesia de Éfeso se había como dejado llevar por el engaño de los nicolaitas, nos está hablando precisamente de unos seguidores de Nicolás, el nicolaísmo, que se habían propuesto hipótesis, ¿verdad? Diversas sobre las versiones de la Biblia. Prácticamente es algo que nos está diciendo que el pueblo de Éfeso se estaba alejando de Dios, se estaba alejando del amor primero, de la doctrina sana primero, porque ya después se empiezan a alejar de Dios y a crear una, unas herejías, obviamente, una religión completamente diferente a la que Dios había revelado en Jesús.
Luego viene el mensaje a Esmirna, que es también muy interesante. En el versículo 8 nos dice, al ángel de la iglesia de Esmirna escribe. Esto dice el primero y el último, o sea, el alfa y el omega. Estamos hablando de Dios, de Jesús. Dice, el que estuvo muerto y revivió. Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y las calumnias de los que se llaman judíos sin serlo, y son en realidad una sinagoga de Satanás. No temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados y sufriréis una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Nos está hablando de que en cada una de las iglesias hay una realidad de alejamiento de Dios, ¿verdad? De una manera u otra, se están alejando de la doctrina principal, de la doctrina primera que ellos habían recibido y de ese fervor con el cual el cristiano comienza su vida cristiana. Mensaje a Pérgamo. Al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe, esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás, eres fiel a mi nombre y no has renegado de mi fe. Ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, ahí donde habita Satanás. Pero tengo alguna cosa contra ti. Mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, para que comieran carnes inmoladas a los ídolos y fornicaran. Así tú también mantienes algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete pues, si no, iré pronto donde ti, lucharé contra estos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor, al vencedor le daré maná escondido y le daré también una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Ven, son manifestaciones, ¿verdad?, de parte de Dios de realidades que estaban pasando en esa época. Y son los signos por los cuales Dios comienza a hablar del fin de la humanidad, del fin de los tiempos. Mensaje a Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies parecen de metal precioso. Conozco tu conducta, tu caridad, tu fe, tu espíritu de servicio, tu paciencia, tus obras últimas sobrepujan a las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa y está enseñando y engañando a mis siervos para que forniquen y coman carne inmolada a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mira, a ella voy a arrojarla al lecho del dolor y a los que adulteren con ella a una gran tribulación si no se arrepienten de sus obras. Y a sus hijos los voy a herir de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que sondea los riñones y los corazones. Y yo os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás de Tiatira, que no compartís esta doctrina, que no conocéis las profundidades de Satanás, como ellos dicen, os digo, no os impongo ninguna otra carga, solo que mantengáis firmemente hasta mi vuelta lo que ya tenéis. Al vencedor, al que se mantenga fiel a mis obras hasta el fin, le daré poder sobre las naciones. La regirá con cetro de hierro, como se requebrantan las piezas de arcilla. Yo también lo he recibido de mi Padre y le daré el lucero del alba. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Hermanos, vamos a comentar un poquito lo que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Hemos hablado bastante ya. Entonces ahora me gustaría escuchar un poquito de ustedes también, alguna reflexión, algún comentario, alguna pregunta. eh, no sé, ¿qué les parece? O sea, esto que hemos visto hasta ahora, ¿qué les parece? Déjenme ver si ustedes pueden reactivar su micrófono. Ah, sí, sí pueden reactivar su micrófono. Entonces, quien quiera responder, puede reactivar su micrófono y puede comentar cuál es la primera impresión que ustedes tienen cuando escuchan estos primeros versículos del Apocalipsis. Padre, buenas tardes, noches casi. Buenas tardes. Ujú, Soy buenas Rocío noches. Morales de Guadalajara. Padre, es como definir qué es el amor tan grande del Señor para avisarnos que tenemos que ser de Él. Y esas profecías no están dadas nomás para asustar, sino para motivarnos a echarle más ganas, a ser santos, a vivir con Él, a ser fieles. Y no es el miedo, porque de repente yo me acuerdo cuando estaba chiquilla, me daba miedo escuchar el Apocalipsis, pero Ujú, cuando uno empieza lo que es la fe, el amor del Señor, se da uno cuenta que Él no quiere que nos perdamos, que si nosotros no hacemos nuestro trabajo como sus hijos, pues nos puede pasar eso no nomás a nosotros, sino a toda la humanidad. ujú. Yo así definiría el Apocalipsis en cuestión de eso, en su amor, en su infinita misericordia, en que nos motiva como hijos amados para que veamos que Él es maravilloso, Él es grande y nos está esperando. Está bien, Padre. Muy bien, y como tú decías, exactamente, esto es un punto muy importante. Dios ya desde ahora nos está revelando qué es lo que va a pasar al fin de los tiempos y ya con eso nos está ayudando a que nos preparemos. Porque es verdad que a veces da un poco de miedo, pero hay que estar preparado y en cualquier momento puede pasar. Y si nosotros tenemos ya esa advertencia de parte de Dios de estar preparados para el final de los tiempos, no nos puede agarrar de susto. O sea, tiene que agarrarnos ya preparados. Sabemos que va a venir. Sabemos que va a venir al final de los tiempos. Entonces, preparemos nuestra alma, nuestro corazón para poder recibir a Jesús al final de los tiempos y poder recibir ese maná del cual él hablaba ahora en este último párrafo que leí. Y a Padre, propósito, sí, 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 adelante. sería, o sea, ahorita con tantas barbaridades que ve uno, ¿no podría ser como una especie de aviso de todo lo que Él nos ha estado diciendo al ver, por ejemplo, el aborto, los hombres queriendo ser mujeres, la situación de la familia, el odio entre la gente sin, a veces sin razón, el pleito entre las familias que tampoco tiene razón, aún así, viviendo en la paz y en el amor del Señor, Él lo va a resolver en su divina voluntad. Pero todas esas situaciones que está viendo uno con las guerras, con la devastación de nuestra naturaleza, la gente dormida con el celular pegado en la mano, que no lee, no estudia. Ahora con lo de la pandemia, muchos templos bien vacíos, cuando anteriormente, pues ya no digamos la misa de 8 sino la de 12 estaba llenísimo y ya a mí me da mucha tristeza ir y ver eso en todos los aspectos de la pérdida de la fe de los jóvenes, en donde uno los motiva y de repente los jala más la vida, el mundo, y ahí está uno batallando a jalar y orando porque no nos queda el único camino real y seguro es el Señor. Sí, muy bien. Hay realidades que obviamente nos hablan del fin de la humanidad, ¿no? Y como les digo, pues sí, sí hay muchas situaciones que están pasando.
que obviamente son signos del fin, porque obviamente hay una desobediencia a Dios, hay una vuelta hacia situaciones, ¿verdad? De pecado, de alejamiento de Dios, de alguna manera. Eh, no podemos obviamente juzgar nosotros, porque si nosotros juzgamos, entonces nos estamos colocando en la posición de Dios. No podemos juzgar la actitud de alguna persona o el comportamiento de alguna persona, pero lo que sí sabemos es que a medida que el tiempo nos va dando los signos de que obviamente estamos a las puertas del fin, porque la misma creación ya obviamente no va a soportar más, ahí nosotros tenemos una advertencia de que, mira, no sigas tu vida así como muy tranquilo, como si nada pasara, porque sí, sí va a pasar, sí está pasando. Y de hecho, esto es algo que nosotros nos tiene que como que involucrar a nosotros. No piensen nunca de que lo que está pasando es culpa de que hay gente que se hace aborto o lo que sea, porque son realidades que han pasado. Ahora no quiere decir que haya más que antes. A veces ha habido situaciones donde ha habido más. Em, Pensemos en nosotros, ¿verdad? Pensemos en nosotros mismos. El apocalipsis personal vendrá a cada uno de nosotros cuando nos encontremos cara a cara con Dios. Y eso no depende de si un grupo hace una cosa, otro grupo hace otra, porque obviamente cada grupo se tendrá que presentar delante de Dios individualmente o cada persona individualmente. Entonces, no pensemos en lo que el otro hace, sino más bien en nuestro apocalipsis personal. Porque si el mundo llega a un cierto punto donde tal vez ya de lo mal que obviamente lo estamos tratando, llega un momento en el cual no aguanta, la creación de Dios no aguanta, entonces va a llegar un momento en el cual ella misma se va a transformar y se va a destruir. Sin embargo, todos y cada uno de nosotros tenemos que ponernos en la posición de que nuestro apocalipsis será el día de nuestra muerte. Puede que sea antes del fin del mundo, sí, muy probablemente. Puede que sea junto con el fin del mundo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nos va a llegar un apocalipsis personal a cada uno de nosotros. Y ahí entonces donde nosotros estaremos cara a cara con Dios y ahí donde entonces viene el proceso del encuentro con Él, del encuentro cara a cara con Dios. Es ahí donde nosotros lo veremos tal cual es. Y ahí es donde viene entonces el juicio final. El juicio final que no es un juicio para un grupo de personas, sino que es un juicio final para una persona en específico, para ti, para mí, para él, para ella, para María, para quien sea. Para todas las personas que habitan en la tierra y los que obviamente también pasaron antes que nosotros y se someten al juicio final, que es el juicio definitivo que va a dar la condición con la cual la persona va a terminar toda su vida, el resto de su vida. Entonces, sí, obviamente los signos son muy claros de que algo está pasando, el mundo no está bien, no está bien. Y realmente después de la guerra, siempre viene consigo enfermedades, viene consigo situaciones de orfandad. Bueno, después de una guerra ustedes saben qué es lo que puede venir o qué es lo que puede sobrevenir. Entonces, sí que obviamente tenemos que estar atentos a la voz de Dios para obedecer y escuchar la voz de Dios. Obedecer y escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces no obedecemos a la voz de Dios, no escuchamos a la voz de Dios y nos concentramos en nosotros, pensamos que todo va a seguir así, como que el mundo va a ser eterno y que nosotros también vamos a ser eternos. Y no, ni el mundo ni nosotros va a ser eterno, va a llegar un momento en el cual va a desaparecer. Pero a mí me gustaría hacer una pregunta a propósito de lo que decía la hermana que era una reflexión muy interesante sobre el miedo, ¿verdad? A mí me gustaría preguntarles a ustedes, cuando ustedes escuchan hablar del juicio final, del fin del mundo, de la muerte,
¿Ustedes tienen miedo? O sea, No, Padre. si lo sienten, no hay problema, es muy humano. Me gustaría escucharle. ¿Sienten o no sienten y por qué? Geralda, Padre, ¿cómo está? Buenas noches, Padre. Buenas noches, Gerarda. Padre, yo vivo mi apocalipsis todos los días Ujú. en forma de mis decisiones. Siempre yo me pregunto, ¿debo de tratar de hacer las cosas, más mejor? Tratar de quedarme enfocada en las cosas que el Señor le gustaría que yo sea obediente. En otras palabras, para mí, hay decisiones que uno tiene que escoger. Yo, por ejemplo, no puedo estar viviendo mi vida sabiendo que si quiero ser más, tener una relación con mi Dios, tengo que pedirle a Él la gracia, la paciencia para yo poder día a día eh, con mi trabajo, con mis situaciones personales, con mi familia, eh, tengo que decidir de tratar de ser una persona mejor. Eh, Sabiendo que un día, no sé cómo, solo Dios, Él es el que está, ¿cómo se dice? Él es el escritor de mi vida, ¿no? Él es el que maneja mi vida todos los días. Eh, Cuando venga ese final, no creo que voy a tener miedo, porque sé que yo traté en el tiempo que estaba en este mundo de ser una persona lo más mejor que pude hacer. Ujú. Y con eso, yo creo que yo siento que estará yo conforme. No sé si me entiende, Padre. Ujú. No, te entiendo absolutamente. Tú has pasado por una situación que te ha ayudado a entender que en lugar de miedo, tú tienes confianza en Dios. Amén. Gracias, Padre. Pero de todos modos, es muy humano también sentir miedo. Es muy humano, es normal. Todos los seres humanos siempre sentimos algo de miedo. Pero bueno, tú nos has hablado de esa confianza que tú has desarrollado, que para eso obviamente tiene que el ser humano llegar a profundizar y Sí, y a- ha Ujú, tenido muchas experiencias de pequeña que ujú, me ha llegado a sentir de esa forma hoy en día. Tener ya, esa confianza que el Señor siempre ha estado conmigo. claro, claro. Muy bien. ¿Alguien más? Me gustaría escuchar otras ideas. A ver, cuando escuchan Apocalipsis, fin del mundo, fin de los tiempos, juicio final, ¿qué sienten? ¿Sienten miedo? ¿Sienten confianza? ¿Sienten desesperación? ¿Qué sienten? Padre, buenas noches. Buenas noches. Yo quiero em, compartir para la gloria de Dios lo que a veces he revelado en sueños, tal vez para animarnos a no tener miedo. Verá, Padre, yo vi un refugio. Yo digo que era un refugio porque yo vi unos jóvenes que yo conozco. Tres jóvenes estaban con unos vestidos como de San Miguel Arcángel, llevaban Ujú, así esa vestidura. Eh, Vi que entraban a una, no le podría decir, pero era un lugar que tenía una puerta grande,
y se escuchaba una música celestial allí. Yo vi que entraron ellos y ahí había un patio, había como un graderío. Entonces había muchas personas allí y allí todo era cerrado y estaban haciendo una procesión, como acá nosotros acostumbramos, cargando imágenes. Y ahí también yo reconocí a algunas personas que yo conozco, estaban allí en ese refugio. Padrecito, también el Señor me permitió ver otra visión, donde yo estaba caminando por aquí, por donde yo vivo. Es un lugar casi plano, pero yo al salir a una esquina, yo digo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Y dónde está? ¿Dónde están las calles? ¿Dónde están? Entonces, Padre, todo era transformado, todo lo que era casi plano, había como una hondonada y una pequeña loma, pero ahí estaban unas casas muy bonitas. Y luego estaba parada, no sé si era en una escuela o no sé dónde, pero donde habían mucha gente, estaban reunidas. Eran parejas jóvenes, tenían hijitos como de unos 8 o 10 años estaban, pero todos tenían llevaban vestidos en tonos pasteles, en tono verde agua, rosado, así. Entonces allí yo me veo y yo digo, me acerco a las personas y les digo, ¿por qué no se protegen ustedes? ¿Por qué no utilizan el rosario y el escapulario? Entonces ahí se me acerca una mujer joven, vestida así, toda como, como un color blanco, un poquito blanco hueso, le diría yo. Entonces ella me dice, aquí ya no utilizamos esto, aquí nos ponemos esto, me dice y me indica, era como un escapulario pero blanco. Entonces, otra vez ya no estuve allí, me salí y veo que habían como unos 5 carros que caminaban por una carretera, pero eran de madera, padre, eran de madera. No le vi las llantas, pero toda la estructura era de madera. Eh, Eso, padrecito, yo quise compartir para la gloria de Dios. Ujú. Muy bien, gracias, gracias por esa imagen que nos ayuda también a ver am, cómo Dios se va revelando, ¿verdad? A cada persona de alguna manera eh, sobre el fin. Y yo sé que ustedes han escuchado también muchas veces lo que son las revelaciones particulares. Por ejemplo, esa tuya es una revelación que la iglesia llama una revelación particular, porque es a una persona en específico. Em, Obviamente Dios se revela de modo particular y de modo universal. Cuando se revela de modo universal, estamos hablando de una revelación a un grupo, a una iglesia, a un grupo, por ejemplo, en este caso, cuando fue a Juan, pero fue para toda la iglesia universal porque estaba revelando su apocalipsis, o sea, su palabra. Sin embargo, hay revelaciones desde el punto de vista personal a cada quien, personas que se revela a través de los sueños, hay personas a las cuales Dios se les revela a través de visiones, hay personas a las cuales Dios se les revela en una oración, en una contemplación, estando en la iglesia y recibe de alguna manera alguna revelación de parte de Dios. Dios te dice algo, Dios te manifiesta algo. Y eso es una revelación que obviamente es muy importante porque es el modo en el cual Dios se está comunicando contigo en ese momento. Entonces siempre hay que buscar cuál podría ser la interpretación de esa revelación que Dios está haciendo, ¿verdad? De alguna manera. Bueno, me gustaría seguir también escuchando algunas respuestas, ¿verdad? De algunos de ustedes sobre qué sienten cuando escuchan el final, qué les viene a la mente. ¿Sienten algún miedo? ¿Sienten confianza? Eh, ¿Qué les trae a la mente cuando escuchan Apocalipsis final de los tiempos, de la creación?
Buenas noches, Padrecito. Buenas noches. En verdad, yo también cuando escucho Apocalipsis, sí siento un poquito de miedo, así como que se me estremece. Pero, pero también confío en la palabra de Dios porque también hace un llamado a que confiemos, a que seamos firmes en su palabra. Y ahí mismo dice, el que tiene oídos que oiga y o sea, el que quiere obedecer a la palabra, que obedezca y el que no, ya nada. Pues, o sea, sí hay un poco de miedo. Claro, claro, claro. Muy bien, bueno, vamos entonces ahora a adentrarnos en el capítulo 4 del Apocalipsis. Voy a dar también oportunidad para otros que quieran participar más adelante, porque me gusta cuando la clase es participativa, si ustedes también tienen la oportunidad de hablar y de compartir. Vamos entonces ahora al capítulo 4 del Apocalipsis y vamos a hablar de la adoración celestial. Dice el capítulo 4 del Apocalipsis: después tuve una visión. He aquí que una puerta estaba abierta en el cielo, y aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta que hablaba conmigo, me decía: sube acá, que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Al instante caí en éxtasis, vi que un tronco estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina, y un arco iris alrededor del tronco, de aspecto semejante a la esmeralda. Vi 24 tronos alrededor del trono. Eran pequeños tronos, ¿verdad? Que encontró. Perdón, que... Ok, ya. Vi 24 tronos alrededor del trono, y sentados en los tronos a 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salen relámpagos y fragor y trueno. Delante del trono arden 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Fíjense, nos está hablando de varios números, del número 7, del número 24. Cuando nosotros hablamos del número 24, nos estamos refiriendo al número 12 más 12, ¿verdad? Que son 24. Acuérdense que los tronos son los tronos donde las tribus de Israel se deberían de sentar para juzgar al mundo. Las tribus de Israel, pero es símbolo también de los apóstoles. Entonces recuérdense que acá estamos hablando no de una realidad de 12, sino de 24. Quiere decir que se ha multiplicado de alguna manera esta realidad, ¿verdad? De los tronos, de los ancianos, que son los representantes del pueblo, lo que quiere decir que el pueblo de Dios se ha multiplicado. Acuérdense que todo es simbólico, ¿no? Y nos está hablando de 7 antorchas de fuego también, como 7 espíritus de Dios. Nos está hablando de 7, que también es un número simbólico, el número de la perfección, y nos está hablando de espíritus de Dios. Nosotros sabemos que espíritu de Dios hay uno solo, el Espíritu Santo. Sin embargo, nos está hablando acá de un número 7, no como cantidad, sino como perfección. O sea, el Espíritu de Dios en perfección es el 7. Obviamente no nos está hablando de 7 como cantidad. Acuérdense que la Biblia, cuando habla de cantidad, no se está refiriendo a una cantidad física. Cuando nos está hablando, por ejemplo, después que nos dice, por ejemplo, 144,000 salvados, no nos está hablando de 144,000 personas que se van a salvar como si fueran exactamente 1, 2, 3, 4 y llegar al 144,000. No, no es así de esa manera. Cuando habla de 144,000, cuando habla de 24, cuando habla de 7, nos está hablando de un, digamos, como una especie de mensaje
de simbología del número. No nos está hablando del número desde el punto de vista material, como que 1, 2, 3, 4 y tienen que ser 7. No, es el espíritu en su perfección. Versículo 6. Delante del trono, como un mar transparente, semejante al cristal. En medio del trono y en torno al trono, 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente como un león, el segundo viviente como un novillo, el tercer viviente tiene un rostro como de hombre, el cuarto viviente es como un águila en vuelo. Recuerden que estos 4 simbolizan a los 4 evangelistas. De hecho, han tenido ellos, cada uno de ellos un símbolo, ¿verdad? Una simbología, cada evangelista. Los 4 vivientes tienen cada uno 6 alas. Están llenos de ojos todo alrededor y por dentro y repiten sin descanso día y noche: Santo, 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 el Señor, Dios Todopoderoso, aquel que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que los vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas delante del trono diciendo: eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo por tu voluntad, no existía y fue creado. Miren, interesante, nos habla de ojos. Ojos, acuérdense que los ojos son el signo de, digamos, como captar completamente toda la información, o sea, aquel que está pendiente, que está velando constantemente, que tiene sus ojos abiertos. Recuérdense que no está hablando de ojos desde el punto de, porque acuérdense que todo esto es espiritual, no es material, no es que haya un ser con alas, con 6 alas y con tantos ojos, no, nos está hablando de símbolo. Acuérdense que toda la revelación es simbólica y nosotros tenemos que entender el símbolo de cada una de estas cosas. Entonces, el símbolo de los ojos, como les decía, es el que vela constantemente. Y también nos está hablando de unos ancianos, ¿verdad? Que se postran delante del trono y nos está hablando también incluso del santo, ¿ven? Que recibimos en la misa, que es lo que decían los vivientes, ¿verdad? Cada uno de ellos. Dice, de día y de noche adoraban a Dios, ¿verdad? Porque estaban diciendo: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y fíjense, cuando nos habla de los ancianos, de los 24 ancianos, en el versículo 10 nos está diciendo: los 24 ancianos se postran ante él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan coronas delante del trono. ¿Y cuál es el símbolo de este arrojar las coronas delante del trono? Nos está hablando de personas que tienen una cierta, digamos, de alguna manera como una autoridad, ¿verdad? Estos ancianos. Sin embargo, ante Dios, ellos arrojan sus coronas delante de él, o sea, arrojan sus coronas, su estatus, el hecho, ¿no?, de considerarse reyes o de considerarse importantes. ¿Por qué? Porque delante de Dios no hay más nadie importante más que él. El Apocalipsis capítulo 5 nos dice: vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. Ven que se repite de nuevo el número 7. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con voz fuerte: ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo tierra, de abrir el libro ni de leerlo. Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro ni de leerlo. Acuérdense que el libro es el libro de la vida. Es el libro donde Dios ha apuntado, ¿verdad?, todo.
O sea, nuestro comportamiento, nuestra conducta, toda la información de nosotros, o sea, todo está guardado en la memoria de Dios, desde un pecado hasta un acto de bondad, de caridad. Todo está apuntado en ese libro, que no es un libro material, vuelvo y repito, recuérdense que todo esto que estamos hablando no son materiales, sino que son signos espirituales. Entonces, no se encontraba obviamente nadie que pudiera abrir el libro ni leerlo. Pero uno de los ancianos me dice, no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá. O sea, ¿quién es el león de la tribu de Judá? Es Jesús, ¿verdad? Que viene de la tribu de Judá por descendencia, obviamente, de José, que se considera el león de la tribu de Judá, es el que ha triunfado, ¿verdad? Al final de los tiempos, acuérdense que Miguel y sus ángeles pelearán contra el demonio y sus ángeles, y allí, obviamente, quien vence es el Cordero, es Jesús. Dice, no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Que es Jesús, el retoño de David, vuelve de nuevo a hablar obviamente de Jesús, él podrá abrir el sello, el libro, perdón, y sus 7 sellos, porque el libro estaba sellado completamente. Acuérdense que Dios nos dará al final de los tiempos la posibilidad de ir con él al paraíso si nosotros obviamente hemos cumplido y está nuestro nombre en este libro de el libro de la vida. Dice, entonces vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y se acercó y tomó el libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. La cítara, obviamente, es el instrumento que se usa para alabar a Dios. Y tenían también copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. O sea, prácticamente nos está hablando de toda la parte contemplativa y de oración, ¿verdad? Que están contenidas, ¿verdad? También en este libro. Y se acercó y tomó el libro de la... no, perdón, estoy más adelante. Estoy en el versículo 9. Y cantan un cántico nuevo diciendo, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. O sea, Jesús es el digno porque ha sido degollado, ¿verdad? Ha sido entregado para morir en la cruz y con su sangre rescatar, ¿verdad?, a la humanidad perdida. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono de los vivientes y de los ancianos. Su número era miríadas de miríades y millares de millares. Y decían con voz fuerte, digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda criatura del cielo y de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Y los 4 vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron para adorar. Y aquí ustedes ven cómo en las diferentes partes de la liturgia nosotros también utilizamos precisamente estas frases, por los siglos de los siglos, y los 4 vivientes respondían amén, que recuérdense que es una frase que nos ayuda a entender, digamos, el culmen de una oración. Cuando una oración culmina, que decimos por Jesucristo nuestro Señor, el amén recoge todo lo que se ha dicho en la oración y lo eleva a Dios. Asimismo en la misa, cuando el sacerdote dice la oración, el amén es
esa frase o esa palabra que reza toda la asamblea, elevando a Dios las súplicas. Los sellos. Y seguí viendo cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, oí al primero de los 4 vivientes que decía con voz como de trueno, ven. Miré y había un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor y para seguir venciendo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven. Miré entonces y había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza. Y oí como una voz en medio de los 4 vivientes que decían, 1 litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por 1 denario, pero no causes daño al aceite y al vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, ven. Miré entonces y había un caballo verdoso. El que lo montaba se llamaba Muerte y el Hades le seguía. Se les dio poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. O sea, los mártires, ¿verdad? Se pusieron a gritar con voz fuerte, ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se le dijo que esperasen todavía un poco hasta que se completara el número de los consiervos y hermanos que iban a ser muertos con ellos. Y seguí viendo. Cuando abrió el 6º sello, se produjo un violento terremoto y el sol se puso negro como un paño de crin y la luna toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte. Y el cielo fue retirado como un libro que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. Y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos, todos esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y dicen a los montes y las peñas, caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero, porque ha llegado el gran día de su cólera, y quién podrá sostenerse. Fíjense que nos está hablando inclusive de un momento de acción del demonio, ¿verdad? Nos está hablando en momentos donde nos dice del caballo, que el que lo montaba se llamaba Muerte y el Hades lo seguía, ¿verdad? Que es el lugar de los muertos, el Hades. Se les dio poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. O sea, que la muerte, el Hades y también, obviamente, el demonio, en este caso, hacen, digamos, como su jugada, ¿verdad? De alguna manera seducen al hombre para que vayan con él. Excepto el hombre que sigue al Cordero, que sigue a Jesús y se mantiene firme. Pero sí nos está hablando de momentos, como le decía al principio, está hablando de momentos de peste, de persecución, de terremotos, de guerras, etc. ¿Por qué? Porque acuérdense que es el momento del poder de las tinieblas. Como mismo Jesús cuando muere en la cruz, se recuerda, dice, ha llegado el momento de las tinieblas, porque el momento de las tinieblas es el momento de la entrega de Jesús en la cruz, y es el momento también del mundo que se entrega también en manos de los malhechores. Y obviamente en esta situación nos estamos dando cuenta que el Apocalipsis nos está iluminando sobre qué es lo que va a pasar al final de los tiempos, ¿verdad?
Entonces es un poder, obviamente, el poder que tiene la muerte, el poder que tiene también el demonio. No tiene más poder que Jesús, obviamente no, pero sí tiene poder. Y va a ser de las suyas, obviamente, al final de los tiempos y antes del final de los tiempos. En el capítulo 7, a partir del versículo 1 dice, después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra. O sea, acuérdense siempre que nos está hablando de los 4 extremos, norte, sur, este y oeste, que ya les hablaba antes de la conformación del número 7. Dice que sujetaban los 4 vientos de la tierra para que no soplara el viento ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Luego vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello de Dios vivo y gritó con fuerte voz a los 4 ángeles a quienes se había encomendado causar daño a la tierra y al mar. No causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Ven, nos está hablando ya de los salvados, de los siervos de Dios marcados. Y oí el número de los marcados con el sello, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Nos está hablando de la multiplicación de los tribus. 12 por 12 es 144. Y eso es 1000, quiere decir una multitud muy grande. Por eso 144,000 no es un número exacto, sino que es un número simbólico, 12 por 12. ¿Ya? Y nos habla de la tribu de Judá 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, etc. Después, y entonces voy al versículo 9, donde dice, después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblos y lengua, de pie delante del trono, y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y gritaban con voz fuerte, la salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Entonces, cuando los testigos de Jehová nos dicen, no, es que acá dicen que van a salvarse 144,000, que son los sellados. No, 144,000 es un número simbólico. Aquí el versículo 9 nos está diciendo, después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar. Entonces no pueden ser 144,000. Hay una cantidad que es incontable, de toda nación, raza, pueblos, lengua, que están de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y palmas en la mano, que acuérdense que siempre es la palma del martillo. Bueno, ahora me gustaría responder algunas preguntas. Veo que en el chat no hay ninguna, pero no sé si ustedes quieren abrir su micrófono y hacerme personalmente alguna pregunta. Me gustaría que participaran, ¿verdad? Que hicieran sus preguntas o hicieran sus reflexiones. Están calladitos esta noche. ¿Qué preguntas tienen sobre lo que hemos visto hasta ahora del Apocalipsis? ¿Lo han entendido bien? ¿Hay algo que no han entendido? ¿Algo que les gustaría profundizar un poco más? Buenas noches, padre. Buenas noches, compañeros. Una noche muy fresca, padre, donde parece que congela el pensamiento, pero lo que yo rescato del Apocalipsis es que todo el mundo, o sea, la mayoría de las personas normales tenemos miedo. Uh-huh. Y a la vez también muchas veces nos preocupamos más en las cosas materiales y que más allá de eso hay lo más importante, que es la parte espiritual. Uh-huh. Que en algún momento es algo que no podemos escapar y
tenemos que estar preparados. Ujú. En cuanto al simbolismo, para mí, yo entiendo muy poco sobre eso, pero acá en mi país, en Paraguay, somos muy cauleros, como se dice. Se tiene en cuenta ciertos números, como por ejemplo el martes 13, el Ujú. viernes 13, que no te cases, no te embarques, dice la gente. Tiene mucho en cuenta esto. Pero yo creo que una persona con fe, yo creo que lo más importante es que cada día es una nueva esperanza. Ujú. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, gracias Padre por tu... Humberto, ¿cómo está? Sí, adelante. Marcelo Cuello le habla, ¿cómo está, padre? Bien, bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien, desde Argentina. Bueno, la verdad que el Apocalipsis es la gran esperanza cristiana, o sea, el centro y culmen prácticamente como la Eucaristía, que realmente prácticamente es la Eucaristía entre nosotros y la esperanza cristiana de que todo va a terminar, no el planeta en sí. Yo siempre digo que el fin del mundo es que cuando nosotros los católicos salgamos a predicar, a llevar la palabra, el evangelio, la plenitud de la verdad que tiene la Santa Madre Iglesia Católica, el fin del mundo se va a terminar. No físicamente el planeta, sino el fin del mundo, de lo mundano, de lo que está mal, del odio, de la guerra, de la maldad, de todo eso. Va a haber tribulaciones, como de hecho la estamos viendo, ¿no es cierto? Pero el Señor Jesucristo nos dice, no tengan miedo, ¿eh? No tengan miedo. Y la gran esperanza cristiana y la esperanza de lo que nosotros realmente deseamos es eso, ¿eh? La revelación, lo que falta revelarnos, que eso es el término apocalipsis, ¿eh? Levantar el velo, revelar. El Señor nos va revelando, ya en la misa es la gran revelación, hasta que nosotros podamos comprender eso como cristianos, porque ¿qué pasa? Tenemos miedo, no, que hay guerra, que se viene la peste, esos son los caballos del Apocalipsis, como dice usted, Padre Humberto, que bien lo explicó, que es todo simbólico, pero que realmente está Ujú. aconteciendo. Pero realmente la esperanza es que los cristianos salgamos a predicar el Evangelio y se va a terminar la parte mundana. Gracias, Padre. Muy bien, gracias a ti, gracias por la intervención, muy buena, excelente. Y Una sí, pregunta, padre. sí, adelante. ¿A qué se refiere cuando habla en el capítulo 4 de 6 alas? Sí, no hay una explicación específica del número 6. Obviamente está hablando de alas que poseen estos vivientes. am, y como obviamente sabemos que los ángeles, por ejemplo, tienen alas, tienen dos alas, pero no, el dos no tiene un significado desde el punto de vista doctrinal. eh, no tiene una interpretación específica, simplemente se nos dice que son vivientes alados, ¿verdad? Alados quiere decir que tienen alas, y que por lo tanto representan a los ángeles, ¿verdad? Que tengan 6 alas, pienso que en este caso Juan lo que quiso más bien es dar el sentido, ¿verdad? De algo especial, o sea, de alas especiales, pero no tienen un significado específico, al menos por lo menos hasta ahora no hay un significado específico para esas alas. Muy bien. Ujú. Bien, yo quisiera terminar con la revelación del capítulo 12 del Apocalipsis, porque obviamente la próxima semana vamos a continuar con el Apocalipsis, todavía nos queda también una parte muy, muy importante. La mujer y el dragón. Y esta es la revelación de la mujer, ¿verdad? Que es María, que se presenta como la madre de aquel que va a destruir la serpiente, o sea, el que va a destruir el pecado, que es Jesús con su muerte y su resurrección. Y cómo esta imagen de María, tan presente en la iglesia, nos ayuda a reflexionar que también María forma parte, ¿verdad? Del fin, del final. También ella aparecerá, ¿verdad? Como una figura importante en la historia de la salvación.
Dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, vestida de sol en el sentido de que obviamente es brillante, con la luna bajo sus pies, una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, o sea, la representación de los 12 apóstoles. Está encinta y grita con los dolores de parto y con el tormento de dar a luz, ¿verdad? Porque es la imagen de María que da a luz a su hijo Jesús. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón al que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada por 1260 días. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hoy entonces una fuerte voz que decía en el cielo, ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra del testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Por eso, regocijaos cielos y los que en ello habitáis. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde nosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero se le dieron a la mujer las 2 alas de águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo y medio tiempo. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer, abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. O sea, el demonio lo que hace es que ya no puede, obviamente, contra María, entonces se va contra los hijos de Dios, o sea, contra nosotros, contra los seres humanos. Especialmente, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús, porque son los más tentados por el demonio. Vamos a culminar orando a María, ¿verdad? Que es esa mujer vestida de sol, hermosa, con la luna a sus pies, que nos muestre el camino para llegar hacia el Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.